Tarzán es uno de los personajes más reconocidos de la cultura popular. Yo diría que la mayoría conoce a este personaje debido a su adaptación animada por parte de Disney. Pero esta no es ni de cerca una de sus primeras adaptaciones, ya que los orígenes de este personaje datan desde 1912, teniendo sus primeras películas en blanco y negro y en el cine mudo. En la actualidad cuenta con más de 80 adaptaciones cinematográficas. A esto habrá que sumarle todo otro tipo de adaptaciones como lo pueden ser series, libros e incluso cómics. Y como es de esperarse con un personaje tan popular y con tantas adaptaciones, la historia que tendrá de fondo dependerá mucho de los guionistas que estén a cargo de esa historia. A continuación revisaremos un cómic publicado por Dark Horse en 1972, el cual fue escrito y dibujado por el gran Joe Kubert. Tarzán, el origen del hombre mono, es una miniserie de 4 números los cuales planean reinterpretar la historia de este personaje y darle toques entre comillas más modernos. Entre comillas porque se estrenó en el 72, y yo sé que el 72 puede sonar un poco viejo, pero en este punto Tarzán llevaba 60 años de historia. Entonces darle como un enfoque más centrado en lo que sería la historia de los cómics era algo bastante necesario en ese tiempo. También quiero destacar que esta miniserie corresponde a los números 207, 208, 209 y 210 de la serie regular de Tarzán. Por lo que esto quiere decir que esperaron más de 200 números para recién contarnos los orígenes del personaje. No he leído todos los cómics, lo he visto muy por encima, así que supongo que al principio ya habían contado los orígenes, y esto se debe más que nada a que en ese tiempo los cómics se publicaban mensualmente. O sea, en este punto Tarzán llevaba más de 200 meses siendo publicado, obviamente de los cómics. Entonces, en ese tiempo yo creo que hubo muchos lectores que se fue integrando a esta lectura a mitad de camino, por lo que no estaba muy al tanto sobre de dónde venía este personaje. Entonces, además de tener un toque más fresco a la historia, también surge por esa necesidad de poner al tanto a la gente que no había visto los cómics desde el principio sobre la historia de Tarzán. De esto no estoy seguro, de hecho es una especulación mía, así que tampoco me hagan mucho caso, simplemente quería destacar eso. Sobre la trama, el cómic inicia con una mujer genérica, la cual nunca se menciona su nombre, así que llamémosla Madame, porque así la llaman en el cómic, y el señor Claxton, los cuales están en la jungla buscando al padre de Madame, ya que este se perdió en una expedición. Mientras lo buscaban, se toman con Tarzán, y Madame, al ver que Tarzán era un humano que vivía en la selva, se vio sorprendida y pensaba que este lo podía ayudar a buscar a su padre, a lo que Claxton le dice que no, y le narra la historia de Tarzán. Así que no voy a hablar mucho sobre estos personajes ya que tienen un rol muy menor en la trama y solamente sirven de puente para exponernos toda la vida de Tarzán. De hecho, el rol de ambos personajes solamente se ve en como 4 páginas en toda la miniserie y se resume en Madame diciendo: voy a buscar a Tarzán para que me ayude a buscar a mi padre, y el señor Claxton diciendo: no te voy a ayudar porque, y sigue contando la historia. Así como 4 o 5 veces, en bucle durante la historia de principio a final. La historia de Tarzán comienza con John Clayton y su esposa Alice, la cual también debería ser Clayton, pero por alguna razón tiene otro apellido, porque como están casados, así que deberían compartir apellido, pero no lo es así. Así que no sé cómo funciona eso, pero es así. También un dato importante de esto es que el padre de Tarzán es John Clayton II, y Tarzán, su verdadero nombre, es John Clayton III. Tarzán es el nombre que le dieron los monos y significa piel blanca, por obvias razones. Menciono esto porque en ocasiones los padres de Tarzán son llamados Lord y Lady Greystock, lo que a mí me llevaba a pensar que ese era el apellido de la familia, pero no, Greystock es un título que se le da a todas las familias las cuales son descendientes del conde Greystock, lo cual tiene que ver con poder político y dinero. De hecho, el tema de la herencia de Tarzán es bastante importante para la historia, pero no de momento, así que sigamos con la historia de los padres de Tarzán. Alice y John Clayton son enviados a una misión diplomática a África, por lo que deciden contratar un barco para que los lleve a este lugar. Pero tuvieron la mala suerte de que el barco que contrataron tenía un capitán que estaba completamente loco y que a mitad del camino empieza a maltratar y a dispararle a medio mundo, lo que provoca un motín haciendo que todos se maten entre todos. Pero debido a la nobleza y valentía de John Clayton, que anteriormente había protegido a algunos tripulantes de su capitán, deciden protegerlos para que no le hagan daño a la pareja. No obstante, como estaban todos bastante locos y era imposible defenderlos todo el camino hacia África, deciden dejarlos en la primera isla que encuentran, con la promesa de que le avisarán a alguien para que vayan a buscarlo, cosa que nunca sucede, obviamente. Ante esta situación empiezan a construir un refugio para protegerse de los animales, recolectar comida, lo normal en este tipo de situación, y aquí se nos revela que Alice está embarazada. Todos sabemos de quién. Algo que deben tener en cuenta es que la mayoría del primer número gira en torno a los padres de Tarzán. Más o menos pasada la mitad del número, se nos introduce a Tarzán siendo un bebé. En este punto de la historia se introduce a la tribu de monos que va a criar a Tarzán. Los dos más importantes de esta tribu son Kerchak y Kala,
Kerchak es el líder de la manada y es un mono extremadamente violento. De hecho, en esta parte de la historia sufre un ataque de ira provocado por Nada, lo que hace que asesine al hijo recién nacido de Kala. Además de organizar un ataque a los padres de Tarzán. Así que mientras los monos asesinan a golpes al padre de Tarzán, Kala entra en la cabaña y ve un bebé, el cual adopta como suyo debido a la tristeza que tuvo el perder a su propio hijo. Y así es como la historia de origen de Tarzán, de cómo llega a la tribu de monos. Ya después de eso, en los siguientes números nos muestran historias sobre cómo Tarzán sufre al no poder adaptarse a esta tribu de monos, al ser brutalmente distinto a sus hermanos monos. De hecho, es chistoso porque Tarzán dice que sus hermanos son hermosos y siente envidia de la belleza de los monos, porque según él es feo. También vemos una especie de autodescubrimiento por parte de Tarzán al darse cuenta que él obviamente no es un mono y que es una persona. Aquí en esta parte la historia es bastante cuestionable porque, por ejemplo, Tarzán aprende a leer de la nada. Como que ve un libro y ahí sabe inglés, sabe leerlo pero no hablarlo. Lo cual es un tanto forzado y bastante inexplicable, pero tampoco hay que dar muchas vueltas en esto porque tengamos en cuenta que la historia de Tarzán es que fue criado por monos y está en la selva y no murió de ninguna infección ni nada parecido. Entonces, claro, son detalles que uno puede ver en la historia, pero yo creo que hay que dejarlos pasar debido a simplemente la naturaleza de la historia. Esto es más o menos de no encontrarle sentido a Batman, o sea, tampoco hay que darse vueltas en detalles mínimos. Aún así, tengo un par de quejas respecto al argumento el cual iré ahondando punto por punto. El primero, un detalle insignificante, sé que dije que no iba a hacer esto y me acabo de contradecir, pero el narrador o el mismo Tarzán mencionan a los objetos humanos con nombres primitivos. Por ejemplo, al rifle le llaman palo que ruge, al cuchillo le llaman diente afilado. Y claro, se entiende el por qué usan estos términos, porque ya saben, Tarzán es primitivo y nunca aprendió nada respecto al mundo humano, al menos en este punto. Pero aún así suena un poco forzado. Entiendo el por qué lo hicieron y de hecho es necesario para la historia porque, claro, ¿cómo le va a poner nombre a algo que nunca ha visto? Pero aún así podrían haber puesto nombres más simios como, no sé, Tarzán, que significa piel blanca, para que no sonara tan forzado y fuera de lugar. Aún así, como dije, un detalle mínimo, simplemente me molestó un poco y por eso lo menciono. Ahora, argumentalmente, y el detalle más importante que me llamó la atención de esta historia, es que en su adultez Tarzán se enfrenta a una tribu de africanos oriundos de ese lugar que se dedicaban a cazar monos para la piel, comérselos, cosas normales de tribus. El problema es que Tarzán los ve por primera vez cuando él ya tenía como 20 años, o sea, él lleva 20 años viviendo en esa isla y nunca en la vida había visto esa tribu que se dedicaba a cazar monos y que además caza monos de la tribu de Tarzán. Entonces es bastante extraño cómo es que antes no los vio. O cómo es posible, o sea, igual entendible que él no lo haya visto, pero cómo es posible que los monos que vivían con él y que debían protegerse entre sí, jamás le mencionaron esa tribu. Lo bueno que este es como el único fallo argumental que le he visto a la historia o cosa que no me calza del todo. Una cosa que me encanta de esta miniserie es que no está censurada. O sea, vemos cosas, por ejemplo, Tarzán participando en un ritual llamado Dom Dom, el cual es un acto en donde ponen a un enemigo que derrotaron, en este caso fue un mono, y se ponen a bailar alrededor de él hasta que todos se tiran hacia el cadáver y se lo empiezan a comer. Esto igual es fuerte debido a que Tarzán cree que es un mono, entonces este es un acto de canibalismo. Además, también vemos cómo Tarzán pasa su adolescencia con los monos. De hecho, Tarzán se enamora de una simio. De hecho, era tanto el amor que sentía Tarzán por esta simia que retó a un duelo a muerte a un amigo de él solamente porque la simia a la que le gustaba dejaba que éste le sacara los piojos. Y lo peor es que esta historia tiene un final triste, ya que termina con Tarzán peleando contra una pantera para proteger a su amada, mientras que el otro mono huye cobardemente. Aún así, la simia por la que peleaban lo elige a él, debido a que Tarzán podrá ser fuerte, podrá ser valiente y podrá ser noble, pero también es feo. Y yo sé que la zoofilia tampoco es un buen final para este tipo de historias, pero al menos es un punto intermedio en donde Tarzán no quede solo por ser feo, o que Tarzán la rechace a ella por interesado o cualquier otra cosa. No obstante, y a pesar de que esto es bastante cruel para Tarzán, no considero esto del todo malo, ya que tenemos que considerar que son simios. Incluso Tarzán es más simio que persona en este punto debido a que, bueno, fue criado por ellos. Entonces, claro, ellos seguían más que nada por instinto y tampoco van a razonar por el por qué está rechazando a Tarzán, simplemente lo hace y punto. Siguiendo con los desamores de Tarzán, en esta historia también aparece Jay Porter, que yo creo que todos saben quién es Jane. Pero bueno, en esta historia, y al igual que casi siempre, tiene el rol de ser el interés amoroso de Tarzán. Pero además en esta historia, ella es el primer contacto que tiene con la civilización que dejaron sus padres atrás en Inglaterra.
Anteriormente Tarzán había visto algunos libros y algunos objetos que dejaron sus padres, pero nada tan directo. De hecho, en esta parte de la historia es donde se hace el puente entre Tarzán, el salvaje rey de los simios, y John Clayton III, el Lord Greystoke. Es donde él se da cuenta de toda esa herencia que dejaron atrás sus padres y ese mundo al que él debía pertenecer. Y en el cual va a intentar integrarse más que nada por el amor que siente a Jane para que ellos puedan estar juntos. Y que además va a abrir otros arcos en el cómic. De hecho, hay arcos en los cómics donde suceden en Inglaterra, a veces pasan en Inglaterra y África, entonces como que van jugando entre eso más que nada. Hay otro escenario, pero por lo general se mueven entre el lugar de los monos y el lugar de Inglaterra. Algo gracioso de esta parte de la historia es la relación que tiene Tarzán y Jane, ya que Tarzán se enamora a primera vista de ella y le escribe una carta bastante perturbadora donde le pide que vayan a vivir con los monos. Afortunadamente Jane no ve esta carta, pero eventualmente igual se enamora de Tarzán debido a que ve que es valiente y lo ve peleando contra leones y cosas diversas. O sea, exactamente por lo que fue rechazado por la simia, Jane lo aceptó por eso. Y eso es más o menos todo sobre la historia. Creo que más que una crítica me quedó como una especie de introducción a Tarzán de Joe Kubert, o incluso como introducción a Tarzán en los cómics. Pero no sé, el video simplemente queda así, igual creo que podría ser interesante y voy a arreglar algunas cosas en edición. Así que para ir cerrando, considero que Tarzán, el origen del hombre mono, es una historia bastante buena, como ya dije, para introducirse todo el concepto que sería Tarzán, ya que si bien la historia de los años 70 ha envejecido bastante bien, ya que la historia se mantiene bastante interesante y tiene un gran desarrollo de personajes. De hecho, una de las cosas que más me encanta de esta historia es que a pesar de ser una miniserie con 4 números, pasan bastantes cosas. O sea, la historia inicia con Madame y el señor Clarkson buscando al padre de Madame. Después continúa con la historia de los padres de Tarzán. Luego empieza con la infancia de Tarzán. También se toca la discriminación que sentía Tarzán con los simios. Ahí está el homicidio de su madre Kala. Está la muerte de los padres verdaderos de Tarzán. Está la subtrama que tiene contra la tribu africana. O sea, está llena de bastantes cosas. Además, algo brillante que tiene la escritura es que a pesar de tener bastantes argumentos los cuales la historia va trabajando gradualmente, no se siente para nada pesada o que estas subtramas vayan pasando de forma precipitada, ya que logra manejar todas las tramas de buena manera y concluirlas de forma satisfactoria. Además de hilarlas todas de una manera bastante correcta para que uno no se vaya perdiendo o haya una sobreexposición de tramas. Otra cosa bastante buena de esta miniserie es que tiene un equilibrio entre ser una historia de ficción y la crudeza de ser un humano viviendo entre simios. Debido a que, por ejemplo, podemos ver lo que tienen que hacer los monos al momento de enfrentarse a algún depredador, como pueden ser los tigres, los leones o incluso las tribus que viven ahí. Podemos ver cómo le tienen que hacer frente o cómo tienen que huir de ellas. Además de retratar ciertas costumbres que tienen los simios, como pelear por amor o simplemente tener un líder de la manada, el cual es la máxima autoridad y que básicamente puede hacer lo que quiera, incluso matar bebés y mujeres inocentes. Bueno, mujeres y bebés simios, obviamente. Otra cosa que es bastante destacable es que nos muestra la dura realidad que tenía Tarzán el día a día al ser un humano entre simios, ya que físicamente los simios eran superiores a él, y eso le afectaba bastante en sobrevivir y vivir con ellos. Algo interesante de esta parte es que se nos muestra cómo Tarzán se las tiene que ingeniar para poder sobreponerse a sus desventajas frente a los demás monos. Y es utilizando algunas herramientas, nadando y más que nada usando su ingenio. Lo único malo, y lo pongo entre comillas porque es algo bueno si uno lo piensa bien, es que los villanos de esta historia son planos porque no tienen ninguna motivación, pero es entendible. Ya que los villanos de esta historia podríamos considerar a Kerchak, el líder de la manada, a Nuba, que es un león, y a la tribu africana. Pero claro, no son villanos per se, ya que todos estos personajes son movidos por el instinto o por la supervivencia. Aún así, hubiese sido interesante que metieran un villano con más desarrollo, con un trasfondo en la historia, pero claro, aquí el enfoque es el origen de Tarzán, entonces tampoco quizás fuera tan necesario. Aún así me hubiese gustado que terminara con algo más alto y no con un cliffhanger a las próximas historias, pero es algo ya más personal. Aún así la historia no está para nada mal. Finalmente, me gustaría decir que recomiendo totalmente este cómic. Para mí fue inesperadamente bueno, de hecho lo he leído un par de veces y me sigue gustando bastante. Y además es perfecta para aquellos que no han leído nada de Tarzán. O sea, puede que no hayan leído ningún cómic, ni siquiera han visto algunas películas, e incluso podrían no conocer a Tarzán y comenzar con este cómic y entenderían todo perfectamente, ya que el fin de este cómic es dar a conocer a Tarzán a las nuevas generaciones de ese tiempo.
Y eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, bueno, de hecho creo que sí o sí voy a hacer más videos de Tarzán porque aún tengo un par de cómics de los que quiero hablar. Pero quizás no próximamente. La próxima crítica puede que sea de otro cómic, pero va a ser de la Mujer Maravilla. Y nada más, nos vemos pronto.